Las fotografías de archivo son una especie de ventana al pasado. Gracias a ellas podemos ver no solo acontecimientos históricos, sino también emociones y momentos de la vida de personas que nunca volverán a repetirse, pero que permanecerán para siempre en la memoria gracias al arte de la fotografía. En este video les propongo conocer una selección de fotografías del pasado, cada una de las cuales encierra su propia historia. Disfruten la visualización. En esta imagen no vemos un mono común, sino a un singular babuino llamado Jack, que trabajaba como encargado de señales ferroviarias en Sudáfrica bajo la dirección de su dueño, James Edwin White, quien era discapacitado. Jack aprendió las complejas tareas de manejar semáforos ferroviarios y cambiar las vías. Posteriormente, obtuvo oficialmente el derecho a trabajar con un salario de 20 centavos diarios. Sorprendentemente, en sus 9 años de servicio, Jack no cometió ni un solo error en su labor. En el año 1920 se tomó una famosa fotografía en la que aparece el niño de 8 años, Samuel Reshevsky, jugando ajedrez simultáneamente contra varios maestros adultos experimentados. El pequeño prodigio jugaba con confianza y calma frente a oponentes serios. Y de todas las partidas jugadas, solo una terminó en empate. Las demás fueron ganadas por el niño. Esta imagen histórica muestra no solo el increíble talento de Reshevsky, sino también la sorpresa de los maestros adultos derrotados por un niño. En estas fotografías aparece un objeto bastante inusual conocido como el meteorito Willamette. Es el meteorito más grande encontrado en el territorio de Estados Unidos y el sexto más grande del mundo. Su masa supera las 15 toneladas y media. Fue descubierto en el año 1902 en el estado de Oregón por el minero Ellis Hughes. Curiosamente, mucho antes de su descubrimiento oficial, el meteorito ya era conocido por las tribus indígenas locales. Ellas lo consideraban un objeto sagrado y utilizaban el agua de lluvia acumulada en sus cavidades para curar enfermedades. En 1962, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin lograron lo imposible. Consiguieron escapar de la prisión de Alcatraz. Lo lograron gracias a cabezas falsas de papel maché que fabricaron usando alambre, yeso y jabón. Estas máscaras estaban hábilmente pintadas y decoradas con cabello real recolectado en la peluquería de la prisión. Los prisioneros colocaron las máscaras en sus camas para engañar a los guardias y dar la impresión de que estaban durmiendo. Hoy en día, estas máscaras únicas se conservan como evidencia en el FBI, ya que el caso de la fuga sigue oficialmente abierto. Ante ustedes está la famosa fotografía del vestido levantado de Marilyn Monroe. Fue tomada durante la filmación de una escena de la película La comezón del séptimo año, en la noche del 15 de septiembre de 1954, en la intersección de Lexington Avenue y la calle 52 en Nueva York. Durante la grabación, se reunió una multitud de aproximadamente 5,000 espectadores que reaccionaban entusiasmados cada vez que el vestido de la actriz se levantaba por el aire que salía de una rejilla del metro. Para lograr el efecto perfecto, el equipo de filmación realizó alrededor de 14 tomas. Sin embargo, a pesar de lo vivas que resultaron las imágenes, la versión final de la escena se regrabó en estudio debido al caos reinante en el lugar. Hoy esto puede sonar extraño, pero a principios de la década de 1980, en algunas gasolineras de Canadá, incluidas las de Ontario, se negó el servicio a los autos soviéticos, especialmente a los modelos fabricados en la planta de automóviles del Volga. Esto fue parte de una protesta contra las políticas de la URSS. Curiosamente, no solo se prohibieron los vehículos del bloque soviético, sino también autos como el Fiat 125, que por su aspecto se parecían mucho a los Lada soviéticos, lo que generaba confusiones. El 27 de mayo de 1976, tuvo lugar la última aparición pública del gravemente enfermo Mao Zedong. Ese día se reunió con el primer ministro de Pakistán. Durante el evento ya se notaba un extremo agotamiento del líder. Apenas podía moverse, sufría de la enfermedad de Parkinson,
y había perdido casi completamente la visión. Estas imágenes se convirtieron en algunas de las últimas fotografías del otrora poderoso dirigente de la República Popular China. Terry Fox, a pesar de la amputación de una pierna debido al cáncer, realizó el legendario Maratón de la Esperanza, corriendo 5.373 kilómetros a lo largo de Canadá en 143 días. Cada día recorría una distancia de maratón, 42 kilómetros, con una prótesis, recaudando fondos para la investigación del cáncer e inspirando con su ejemplo a millones de personas en todo el mundo. Finalmente, logró reunir más de $24 millones para pacientes con cáncer, y la fundación benéfica que creó aún continúa su labor en más de 50 países. En 1969, Estados Unidos y Canadá tomaron la decisión de detener durante casi 6 meses el flujo de agua sobre la catarata americana del Niágara. Esto fue necesario para estudiar la resistencia de las rocas y la composición geológica del terreno. Para ello se transportaron alrededor de 28.000 toneladas de piedra con las que se construyó una presa temporal río arriba. Después de estas acciones, la catarata americana se convirtió en un pequeño arroyo, dejando al descubierto su lecho lleno de cientos de miles de monedas dejadas por los turistas. Este inusual episodio en la historia de la cascada quedó documentado en las fotografías que ahora pueden ver en pantalla. En fotografías históricas tomadas después del terremoto de 1906 en San Francisco, se capturaron las consecuencias del surgimiento de la falla de San Andrés. En algunas de ellas se pueden ver carruajes abandonados junto a grietas en el suelo, lo que demuestra visualmente la magnitud de la destrucción causada por el desplazamiento de la corteza terrestre. Curiosamente, más tarde estas imágenes documentales se convirtieron en una herramienta importante para el profesor Andrew Lawson, de la Universidad de California, quien las utilizó para crear mapas de desplazamientos y estudiar la naturaleza del terremoto. Cuesta creerlo, pero a principios del siglo XX se permitía a los turistas subir libremente a la cima de las pirámides de Giza. Esta foto, en la que unos viajeros organizan un picnic sobre la antigua estructura, lo confirma. Sin embargo, en la década de 1980 se prohibieron las ascensiones a las pirámides, ya que este tipo de actividades causaban daños. El 1 de diciembre de 1969 se llevó a cabo en Washington una extraña lotería que determinó el destino de 850,000 hombres estadounidenses de entre 19 y 26 años. En una transmisión en directo por televisión, se extraían de un recipiente de vidrio 366 cápsulas azules de plástico con fechas de nacimiento. Aquellos cuyas fechas coincidían con las extraídas eran llamados a filas en los primeros turnos. Este evento generó fuertes críticas, además de que el sistema resultó ser defectuoso debido a la mala mezcla de las cápsulas. En esta imagen aparece un invento inusual de principios del siglo XX, un traje de bombero equipado con el aparato especial de Koenig. Incluía un casco metálico con 2 mangueras corrugadas. Una suministraba aire para respirar y la otra estaba conectada a un sistema de riego que vertía agua sobre el bombero como si fuera una ducha. Este sistema permitía a los bomberos acercarse con seguridad al foco del incendio, protegiéndolos del calor extremo. La idea era interesante, pero no muy eficaz, ya que el equipo pesaba más de 3 kilogramos y requería 2 asistentes que manejaban el suministro de aire y agua con fuelles manuales. En esta imagen pueden ver la avioneta de Matthias Rust, quien el 28 de mayo de 1987 hizo algo que quedó grabado en la memoria de muchas personas. Ese día, un joven de 18 años despegó desde Hamburgo, cruzó la frontera de la URSS y aterrizó directamente en la Plaza Roja de Moscú. Inicialmente planeaba aterrizar justo frente al Kremlin, pero al no encontrar una pista suficientemente larga, eligió el puente Bolshoi-Moskvoretsky. Rodando hasta la Catedral de San Basilio, atrajo a una multitud de personas emocionadas y luego fue arrestado. En esta fotografía aparece Fred Trump,
fundador de la empresa Ed Trump y hijo. Su negocio se especializaba en la construcción de viviendas asequibles en Estados Unidos. Junto a Fred en la imagen se encuentra su hijo Donald. Juntos inspeccionan complejos residenciales construidos en Brooklyn. Tras la muerte de Fred en 1999, Donald heredó un imperio millonario, cuyo valor se estimaba entre 200 y 300 millones de dólares. Hoy este hombre es conocido como el presidente de Estados Unidos. Stefan Wiebrowski nació en 1891 en Polonia, con una rara enfermedad, hipertricosis. Debido a esta condición, todo su cuerpo estaba cubierto de vello de hasta 20 centímetros de largo. Cuando Stefan tenía 4 años, sus padres lo abandonaron y lo entregaron a un circo, donde más tarde actuó bajo el nombre de El Hombre León. A pesar de su dura vida, Stefan aprendió 5 idiomas extranjeros y era una persona muy culta. Al jubilarse a los 38 años, se mudó a Nueva York y pasó los últimos años de su vida en Berlín, donde falleció a los 42 años. En 1985, Xi Jinping visitó Estados Unidos por primera vez, comenzando su viaje en San Francisco, donde se tomó una foto con el famoso puente Golden Gate de fondo. El objetivo de su visita era estudiar la agricultura estadounidense, durante la cual vivió por un tiempo con la familia granjera Dvorak en el estado de Iowa. Esta visita jugó un papel clave en la formación de sus primeras impresiones sobre Estados Unidos. Curiosamente, años después, ya como líder de China, Xi Jinping volvió a visitar a la familia Dvorak, demostrando la importancia que esos contactos tempranos tuvieron para su futura carrera. En esta imagen se muestra a Ahmed Ali Seligten, también conocido como Arab Ahmed Ali. Este hombre se convirtió en el primer piloto militar negro en la historia de la aviación. Nació en el año 1883 en la ciudad de Esmirna, en el Imperio Otomano. Después de graduarse de la Escuela Técnica Naval en 1908, ingresó en los cursos de aviación en la Escuela Naval de Vuelo. En noviembre de 1916, Ahmed Ali comenzó su servicio como piloto militar, convirtiéndose en el único aviador negro de aquella época. La historia de este hombre se convirtió en un ejemplo de superación de las barreras raciales en la aviación militar de principios del siglo XX. Timothy Treadwell dedicó 13 años de su vida al estudio de los osos grizzly en el Parque Nacional Katmai en Alaska. Allí pasaba las temporadas de verano filmando documentales y observando a los animales. Para sorpresa de todos, aparecía con frecuencia cerca de osos salvajes durante sus cacerías, e incluso jugaba con las crías. Treadwell fundó la asociación Gente Grizzly para proteger a los osos y su hábitat, y también daba conferencias en escuelas estadounidenses, enseñando a los niños sobre la vida de los osos y la necesidad de conservarlos. Sin embargo, irónicamente, en octubre del año 2003 fue devorado por un oso. Esta fotografía fue tomada el 31 de julio de 1968. En ella podemos ver al presidente Lyndon Johnson inclinado hacia un altavoz, intentando escuchar los sonidos de una grabación de audio apenas audible enviada por su yerno, el capitán Charles Robb, quien entonces servía en Vietnam. Más tarde se descubrió que la grabación no estaba destinada al presidente, sino a la hija de Johnson, esposa del capitán Robb. Aún así, esta imagen refleja las profundas emociones del mandatario. El debate de cocina entre el vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y el primer secretario del Comité Central del PCUS, Nikita Khrushchev, tuvo lugar el 24 de julio de 1959. Ocurrió durante una exposición en el Parque Sokolniki de Moscú, donde los altos representantes de los sistemas capitalista y socialista discutieron temas importantes. Este debate fue grabado en cinta de vídeo a color, que en ese momento se consideraba una tecnología avanzada. La grabación fue transmitida por televisión en ambos países. El primer restaurante McDonald's del mundo fue inaugurado en 1940 en la ciudad de San Bernardino, California, por los hermanos Dick y Mac McDonald.
Originalmente el establecimiento se llamaba McDonald's Famous Barbecue y ofrecía 40 platos distintos de carne asada. En 1948, la idea del restaurante fue completamente reformulada. Los fundadores introdujeron un revolucionario sistema de producción en cadena en la cocina y comenzaron a vender hamburguesas a 15 centavos cada una. Esto hizo que el restaurante de los hermanos McDonald se volviera extremadamente popular, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. En el año 1960, durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el representante estadounidense Henry Cabot Lodge presentó al público un dispositivo de escucha único, descubierto dentro de un panel con el gran sello de los Estados Unidos. Este panel había sido regalado al embajador estadounidense Averell Harriman por pioneros soviéticos durante la ceremonia de apertura del campamento Artek en el año 1945. El dispositivo fue descubierto en 1952. De este modo, durante 7 años, la URSS tuvo acceso a información confidencial de la embajada estadounidense. Sin duda, este caso provocó un escándalo internacional. En la década de 1920 apareció en los salones de belleza el primer aparato eléctrico para rizar el cabello. Fue creado por el inventor alemán Karl Nessler. El aparato era una máquina voluminosa con tentáculos eléctricos que creaban rizos sorprendentes mediante el calentamiento del cabello. A pesar de su aspecto intimidante, este invento fue el precursor de las modernas tenacillas eléctricas. Esta imagen muestra un momento inusual, cuando una pequeña niña brasileña se negó a darle la mano al presidente João Figueiredo durante un evento oficial en el año 1979. Esta fotografía se convirtió en un símbolo de la espontaneidad infantil y de protesta contra el sistema político, aunque las verdaderas razones del gesto de la niña siguen siendo desconocidas. En la década de 1950, se puso a la venta un dispositivo inusual que se hizo conocido como acumulador de orgón. En su publicidad se decía que permitía a las personas atraer una energía curativa especial. El psicoanalista Wilhelm Reich, quien propuso el concepto de energía orgónica, afirmaba que esta energía de color azul llenaba todo el espacio e influía en las emociones y la salud de las personas. Curiosamente, algunos compradores sabían que el dispositivo carecía de base científica, pero aún así lo utilizaban. La famosa fotografía de Barack Obama con Joe Medicine Crow fue tomada el 12 de agosto de 2009 por el fotógrafo Pete Souza. En la imagen se captura el momento del encuentro del 44º presidente de los Estados Unidos con Joe Medicine Crow, el último hombre vivo nacido en 1929, tiempos en que su pueblo aún llevaba un estilo de vida tradicional, y uno de los últimos participantes en el último enfrentamiento entre tribus nativas americanas. Durante ese evento, el jefe de la tribu fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad. Puede parecer que en esta fotografía las personas están cargando madera en un camión, pero en realidad este vehículo tenía otro propósito. Durante la época de la ley seca, los contrabandistas utilizaban activamente camiones camuflados para el tráfico ilegal de alcohol. Por lo general, parecían furgonetas comunes con leña. Estos vehículos disfrazados permitían a los comerciantes ilegales evitar con éxito las patrullas policiales y entregar bebidas alcohólicas a distintas ciudades de Estados Unidos. Durante la Gran Depresión en la década de 1930, el área del Central Park de Nueva York fue ocupada por personas sin hogar, quienes construyeron allí un campamento entero de chozas improvisadas. Este asentamiento fue llamado Hooverville, en honor al presidente Herbert Hoover. Las viviendas fueron construidas con materiales improvisados, escombros, cartón, fragmentos de piedra y ladrillos. Para abril de 1933, el área fue despejada de chozas y transformada en un espacio ajardinado con flores y césped para el esparcimiento. Creo que muchos de ustedes recuerdan las introducciones de películas distribuidas por la compañía Metro-Goldwyn-Mayer. En ellas veíamos a un león y escuchábamos su rugido.
Y en esta fotografía aparece el protagonista de esa intro, el león llamado Jackie. En esta imagen se puede ver a Mary Ann Webster, nacida en el año 1874 en Londres. Mary tuvo muy mala suerte en la vida, ya que fue considerada la mujer más fea del mundo. La causa de sus problemas físicos fue el desarrollo de acromegalia a los 32 años, una rara enfermedad que deformó su rostro de forma irreversible. La mujer tuvo que renunciar a una vida normal y comenzó a actuar en espectáculos de rarezas para poder mantener a su familia. A pesar de todas las dificultades, Mary Ann logró alcanzar el éxito en el circo y ganar una suma considerable de dinero. En septiembre de 1914, los vinicultores de la región francesa de Languedoc-Rosellón hicieron un generoso obsequio al ejército francés: 20 millones de litros de vino. El vino fue entregado en barriles especiales, y la ración diaria inicial era de 1/4 de litro, aunque más tarde esta cantidad se incrementó. Llevar el vino al frente era una tarea peligrosa, ya que los barriles y las hogueras para calentarlo atraían la atención de los artilleros enemigos. Sin embargo, esta bebida era muy importante para la moral de los soldados, y los viticultores asumieron ese riesgo. Esta fotografía histórica muestra el momento de la firma de los Pactos de Letrán. Fue tomada el 11 de febrero de 1929 en el Palacio de Letrán, donde Benito Mussolini, en nombre del gobierno italiano, y el cardenal Pietro Gasparri, en representación de la Santa Sede, firmaron documentos de gran importancia. Este evento marcó la resolución definitiva de la cuestión romana y dio inicio a la existencia del Vaticano como Estado independiente. El 17 de julio de 1944, por las calles de Moscú, marcharon alrededor de 57.000 prisioneros de guerra alemanes capturados durante la Operación Bagration. Las columnas de prisioneros seguían dos rutas diferentes. A ambos lados de las filas de soldados alemanes marchaban guardias armados y jinetes con sables desenvainados, mientras decenas de miles de personas observaban en completo silencio este evento histórico. Esta acción fue denominada el Desfile de los Vencidos, y su objetivo era mostrar de forma clara los éxitos del Ejército Rojo. La actriz rusa Olga Chekova, que brilló en el cine alemán, recibió el título de actriz estatal de Alemania y se convirtió en la favorita de Adolf Hitler. Gracias a su influencia sobre Hitler, Chekova logró proteger la casa de Chejov en Yalta durante la ocupación de Crimea. En su círculo cercano no solo se encontraba Hitler, sino también otras figuras destacadas del régimen nazi. Muchas personas la consideraban una espía soviética e incluso se discutía su posible implicación en la muerte del Führer, pero la propia Olga negó todas esas acusaciones. En esta fotografía puede verse el vehículo favorito del 36º presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, el automóvil anfibio Amphicar, fabricado en Alemania en la década de 1960. Al presidente le encantaba divertir a sus invitados organizando viajes peligrosos en su rancho. Durante estos paseos fingía que los frenos del coche fallaban y conducía directamente hacia el lago. Cuando el auto entraba en el agua, se activaban las hélices y el vehículo seguía avanzando, lo que causaba una gran impresión. En el año 1947, en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en el estado de Tennessee, se podían ver muchos carteles diferentes. Estos fueron creados en el marco del Proyecto Manhattan, el programa estadounidense para el desarrollo de la bomba atómica. Su objetivo no solo era explicar a los trabajadores los riesgos para la salud relacionados con la radiación nuclear, sino también recordarles que no debían revelar detalles del proyecto a nadie. En esta imagen aparece Norma Jean Mortenson, de 16 años, el día de su boda con Jim Dougherty, en el año 1942. Solo personas muy atentas y conocedoras reconocerán en esta joven de cabello castaño a la futura rubia fatal, Marilyn Monroe. El matrimonio con este hombre fue por conveniencia. La joven no sentía amor por él, pero quería evitar regresar al orfanato.
En 1946, después de un exitoso comienzo como modelo, Marilyn solicitó el divorcio. La famosa fotografía del rebelde desconocido fue tomada el 5 de junio de 1989 en el extremo noreste de la plaza de Tiananmen. El autor de la imagen fue el periodista Jeff Widener. Desde el balcón de su hotel vio cómo un hombre solitario se paraba valientemente frente a los tanques militares tras la represión de las protestas en la plaza, y decidió capturar el momento. Esta imagen se convirtió en una de las más icónicas del siglo XX, y hasta hoy se desconoce la identidad del hombre fotografiado. Georg Hackenschmidt, conocido como el León Ruso, fue un atleta destacado que se convirtió en el primer campeón mundial reconocido de lucha libre en la categoría de peso pesado y ganó el título de campeón europeo de lucha en 1898. Se hizo famoso no solo por su impresionante condición física y fuerza, sino también por haber creado el movimiento de lucha llamado abrazo de oso y por popularizar las sentadillas hack. Tras retirarse del deporte, se convirtió en un exitoso escritor y filósofo, y hablaba con fluidez 7 idiomas. En las fotografías históricas de 1931, se capturan momentos en los que Al Capone aparece primero sentado en la sala del tribunal y luego saliendo del Tribunal Federal de Chicago, acompañado por su abogado Michael Ahern. A pesar de haber sido condenado por evasión de impuestos y violar la ley seca, el famoso mafioso mantenía una calma total. Además, a diferencia de otros miembros de la banda, que se esforzaban por ocultar sus rostros bajo sombreros de ala ancha para evitar ser fotografiados por la prensa, el propio Capone mostraba una postura segura y miraba directamente a la cámara. Estas fotografías fueron tomadas el 5 de diciembre de 1933. Muestran multitudes de personas felices en bares. La razón de tanta alegría fue que ese día las autoridades de Estados Unidos revocaron oficialmente la ley seca. Después de 13 años de prohibición total del alcohol, los ciudadanos finalmente pudieron producir y consumir bebidas alcohólicas legalmente, lo cual fue motivo de celebración. En esta fotografía histórica se capturó el momento de la bendición de un avión francés tipo Blériot 11 antes de una misión de combate en el frente occidental en el año 1915. Esta imagen es valiosa no solo porque muestra al capellán realizando el rito sagrado ante los soldados, sino sobre todo porque retrata las primeras etapas del uso de la aviación con fines militares, cuando los aviones apenas comenzaban a desempeñar un papel importante en las operaciones de combate. El 20 de febrero de 1939, se celebró en el Madison Square Garden de Nueva York una masiva concentración de la organización pronazi llamada Unión Germano-Americana. A este evento asistieron aproximadamente 20.000 personas. Las fotografías tomadas ese día mostraban a la multitud saludando a los líderes de la organización con el saludo nazi, frente a un enorme retrato de George Washington y banderas con la esvástica. Lo interesante fue que fuera del edificio se reunieron cerca de 80.000 opositores al nazismo que intentaron impedir la realización del mitin, pero la policía no lo permitió. Theodore Roosevelt Jr. fue el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Se destacó como un eminente estadista y líder militar, ocupando los cargos de gobernador de Puerto Rico y gobernador general de Filipinas, y participando en ambas guerras mundiales. Roosevelt hijo también sobresalió en operaciones de desembarco en África y Normandía. En el año 1944, falleció de un ataque cardíaco. Actualmente su cuerpo reposa en el cementerio de Colleville-sur-Mer, en Normandía, aunque pocos saben que originalmente fue enterrado en Sainte-Mère-Église. El 8 de mayo de 1945, en Karlshorst, el mariscal de la Unión Soviética Georgi Zhukov leyó el acta de rendición incondicional de Alemania ante los oficiales y periodistas presentes. Tras la firma del documento por parte del mando alemán, Zhukov anunció oficialmente la finalización de la ceremonia de rendición. En la madrugada del 9 de mayo, el locutor Yuri Levitan leyó el texto por radio.
informando al pueblo soviético sobre la victoria, tras lo cual se ordenó un saludo de artillería con 30 salvas disparadas desde miles de cañones. En esta fotografía histórica vemos a Henry Ford sentado al volante de su primer invento, el cuatriciclo, creado en el año 1896. Esta imagen se convirtió en un símbolo del inicio de la era de Ford Motor Company, ya que fue con este vehículo experimental que comenzó la carrera de Ford como fabricante de automóviles y su camino hacia la creación de modelos populares. Esta imagen muestra cómo se creó el bajorrelieve en el monte Rushmore. En ella se puede ver a un trabajador tallando manualmente los retratos de los líderes legendarios de Estados Unidos. Cabe destacar que el trabajo en esta ahora famosa atracción turística de Dakota del Sur se realizó a una altitud de aproximadamente 1.700 metros sobre el nivel del mar y fue completamente manual. En el año 1903, Edward Llewellyn logró una captura increíble al pescar un róbalo negro de 192 kilogramos. El pescador logró sacar el enorme pez por sí solo, lo cual fue un verdadero récord para la época y pasó a la historia de la pesca deportiva. Esta captura sigue siendo considerada una de las más impresionantes en la historia de la pesca recreativa y es un ejemplo del notable talento y fuerza del pescador. En estas imágenes, tomadas en el año 1974, aparecen el vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, y la fotógrafa y directora alemana Leni Riefenstahl. Estas fotografías fueron objeto de múltiples debates e incluso críticas, ya que muchas personas consideraban que ella había sido una activa propagandista del Tercer Reich. A veces los arqueólogos descubren objetos realmente únicos, y uno de ellos es precisamente este pan. Fue hallado durante excavaciones en el área de una panadería en Pompeya. Las investigaciones demostraron que el panadero lo colocó en el horno justo antes de la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era. La legendaria foto de The Beatles en el paso peatonal de Abbey Road fue tomada el 8 de agosto de 1969 por el fotógrafo Ian McMillan en solo 10 minutos, mientras la policía cerraba el tráfico de la calle. Curiosamente, el fotógrafo tomó solo 6 fotografías y fue la quinta imagen la elegida como portada del álbum de estudio. Esta fotografía se convirtió en un símbolo de una época ya pasada. Esta fotografía divertida fue tomada el 10 de junio de 1996 en Rostov del Don durante un concierto de campaña electoral por el fotógrafo Alexander Semlyanichenko. En ella se retrata el momento en que el primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin, baila en el escenario junto al cantante Yevgeny Osin y 2 mujeres al ritmo de la canción Yalta, como parte de la campaña Vota o Pierde. Esta imagen fue ampliamente reconocida e incluso galardonada con el premio Pulitzer, convirtiéndose en una de las fotos más memorables de Boris Yeltsin. En el año 1973, el famoso fotógrafo paparazzi Ron Galella fue atacado por Marlon Brando, quien le causó lesiones graves durante una sesión fotográfica en un restaurante de Nueva York. Después de este incidente, Galella continuó persiguiendo al actor, pero desde entonces siempre usaba un casco protector de fútbol americano con la palabra Ron escrita para protegerse de posibles futuros ataques. Esta fotografía histórica fue tomada el 28 de junio de 1997, después del polémico combate entre Mike Tyson y Evander Holyfield. En la imagen se ve a varios guardias de seguridad y policías tratando con dificultad de contener al boxeador, quien intentaba lanzarse nuevamente sobre su oponente después de haberle mordido una parte de la oreja. Este incidente llevó a la descalificación de Tyson, que más tarde fue anulada, y a una multa de $3 millones. La fotografía se convirtió en símbolo de uno de los momentos más escandalosos en la historia del boxeo. Esta fotografía histórica muestra el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York,
ocurrido el 25 de marzo de 1911. Podemos ver a los bomberos colocando escaleras que no alcanzan los pisos octavo al décimo, donde estaban atrapados los trabajadores. Este evento fue una de las tragedias más horribles en la historia de Estados Unidos. Durante el incendio murieron 146 trabajadores, lo que provocó importantes reformas en la legislación laboral y en las normas de seguridad industrial. Las últimas fotografías de Freddie Mercury fueron tomadas en agosto de 1991 en el jardín de su casa en West Kensington. En ellas, el cantante posa con una camisa de flores y jeans claros. Freddie aparece sonriente y elegante, a pesar de que su enfermedad ya era evidente. Eligió deliberadamente ropa llamativa para verse bien en las fotos. 3 meses después de esas imágenes, Mercury falleció. Pocos saben que durante el rodaje de la escena del hundimiento en Titanic, los creadores de la película utilizaron una técnica poco común. Invirtieron un gran modelo del barco naufragado y lo fijaron al techo. Esta decisión permitió al director James Cameron y al equipo de filmación controlar con mayor eficacia las escenas submarinas del desastre del legendario transatlántico. En esta imagen se capta un momento conmovedor en una sala de hospital, donde una enfermera, sosteniendo un periódico, conversa con un paciente que sufre las secuelas de la poliomielitis. La fotografía transmite una atmósfera de cuidado y apoyo. A pesar del estado grave del paciente, la enfermera intenta distraerlo de su enfermedad compartiendo noticias del periódico en las que se habla sobre el descubrimiento de la vacuna contra la poliomielitis. En esta imagen se puede ver al tigre de Tasmania, también conocido como tilacino. Este animal fue el mayor depredador marsupial del mundo, con una apariencia similar a la de un perro grande, pero con características rayas de tigre en la espalda. Los tilacinos eran animales nocturnos, cazaban presas pequeñas y poseían una característica única: podían abrir la boca hasta 120 grados, con más de 40 dientes afilados. Desafortunadamente, estos tigres fueron exterminados por la caza. El último ejemplar de esta especie murió en un zoológico en el año 1936 debido a una hipotermia, y la especie fue declarada extinta. Poca gente sabe que originalmente el famoso cartel de Hollywood, instalado en el año 1923 como una valla publicitaria para una nueva urbanización, decía Hollywoodland. Cada letra de ese cartel alcanzaba 15 metros de altura. Con el tiempo, cuando el barrio se hizo famoso por la industria cinematográfica, el cartel adquirió un significado simbólico. En 1949, después de haber cumplido su propósito durante casi 20 años, se eliminaron oficialmente las últimas 4 letras, Land, y el cartel se transformó en el conocido Hollywood, convirtiéndose en un símbolo del cine. Y eso es todo por mi parte. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.